Decía el imam Ali, que la paz sea con él, que no hay vicio moral y espiritual más perjudicial y justo al mismo tiempo como la envidia, pues empieza destruyendo al propio envidioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones les acompañen. Muy bienvenidos a Majales del día de hoy, día 26 de febrero de 2014, correspondiente al 26 de Rabia II de 1435. Seguimos así con el tema de ayer, porque no hemos dejado a medias. Ayer apenas hemos podido definir y también decir qué dice el Islam de la envidia, y hoy vamos a hablar, inshallah subhanahu wa ta'ala, de las causas de la envidia, así como de las consecuencias, así también como con algunos aspectos que tienen que ver de cerca o de lejos con la envidia, como el mal de ojo. Así que hoy seguimos, inshallah, con el tema de la envidia. Y hoy me acompañan, inshallah, los hermanos a mi derecha, el querido hermano Tawfiq Shiddat al-Harraq. Assalamu alaikum, Tawfiq. Bienvenido. Bien, gracias. Y a mi izquierda, el querido hermano Hisham Ulad Muhammad. Assalamu alaikum, Hisham. Bienvenido. Y ustedes, evidentemente, son parte del programa. Les damos la bienvenida, pero también a sus opiniones, a sus ideas, a sus aportaciones y también preguntas. Lo pueden hacer a través del teléfono 911 730251, 911 730251, se llaman desde fuera de España, pongan el prefijo 0034, y también lo pueden hacer a través del email, que nos han llegado unas preguntas también, al mayales@cordobainternacional.tv, y pueden hacerlo también a través de Facebook, facebook.com/mayalescórdoba, y también evidentemente lo pueden hacer a través del SMS 25588, 25588, pongan las iniciales CTV, espacio más su aportación, pregunta o también, ¿por qué no?, ideas. Y bueno, hoy vamos a hablar, inshallah subhanahu wa ta'ala, de la envidia, vamos a hablar de sus causas y de sus consecuencias. Y vamos a empezar, porque bueno, los hermanos Tawfiq y Hisham no son quienes hemos empezado el tema ayer, digamos, de la envidia, pero vamos a ver qué es lo que hace la persona que envidia, por qué siente uno envidia, cuáles son las causas de la envidia. أولا اشترى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La envidia, como uno de los errores o pecados capitales, como bien se ha explicado ayer, pues desde esta dimensión del ser humano, cuando ya quiere un poquito pues debatir las decisiones de Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que es su decreto divino, y sobrepasar su dimensión de siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo unas ilusiones tipo, como el Corán nos ha mencionado varios ejemplos para entender de una manera práctica estas causas que tú preguntabas de la envidia. Hay una tradición que se atribuye al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, según el noble compañero Abdullah ibn Mas'ud. No podemos decir un hadith, no nos consta su cadena de autenticidad, pero no deja de ser una tradición interesante. El mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala, según se le atribuye, nos advierte de tres cosas. Una, con ejemplos, que es, debemos tener en cuenta el ejemplo de Iblis, de Satanás, que según la tradición coránica, incluso la tradición no solamente coránica, de la Biblia incluso, el primer pecado que se ha cometido sobre la tierra ha sido el pecado de Iblis, de no obedecer pues la orden divina de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y por qué? ¿Qué era la causa? Era la envidia. Yo soy mejor que él. Ana khayrun minha, ana khalaqtani. Como el Corán pues bien explica, yo soy mejor que Adam. A mí me has creado del fuego, y a Adam, inferior, le has creado del barro de la tierra. Pues esta causa, la primera es el orgullo, esta izzat bil ithm, o la arrogancia, o la soberbia. Es una causa, la verdad, todo ser humano que sufre de esta enfermedad del corazón. En nuestra tradición islámica tenemos todo un departamento que se llama Amradul Qulub. Y es una ciencia, una disciplina que siempre va en los dos extremos. Esperemos que nuestros sabios de hoy, que nos sacan entre todo este legado de la cultura sofí o Amrat al-Qulub o mística, algo bien adaptado según las normas básicas del Corán y la Sunna. El segundo
advertimiento que nos advertía el mensajero sallallahu alaihi wasallam, según esta tradición, el ejemplo de Adam, nuestro padre por excelencia, la paz de Allah sea sobre él, que Adam también, pues por ambición, hirs en árabe, pues llegó a desobedecer un mandato divino, que ya sabemos, y esto también lo compartimos con las tres religiones. El tercero nos decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ejemplo de, después de Iblis y Adam, el ejemplo de los dos hijos de nuestro padre Adam, que también por envidia han llegado a cometer quizás el primer crimen sobre la tierra, que era el asesinato. Y estos son ejemplos que quizás nos dan estas causas, siempre relacionadas con nuestro ego, el nafs. Este ego, cuando ya sobrepasa sus limitaciones humanas por shayatín o por susurros del yo interior, hasta pues pensar que ya por arrogancia, por soberbia, por enemistad del otro, siempre por querer el mal de una manera u otra. Y esto de una manera un poco psicoanalítica o analítica o psicológica, según estas ramas de la psicología, la psicoanalítica, siempre son síntomas de, pues podemos resumir, de síntomas de una infelicidad. Alguien que se sienta infeliz, y esto yo creo que es la envidia, es un indicio muy, muy alarmante que debemos tener en cuenta. Porque la envidia arruina realmente la felicidad de uno. Dedicaremos, evidentemente, como hemos dicho, tenemos toda una serie que hemos empezado el lunes sobre la ética y la moral. Empezamos por la envidia, pero dedicaremos también otro programa a la altivez, arrogancia, también a la codicia, así que son varias enfermedades que muchas veces acusamos a los demás y nos olvidamos a nosotros mismos. El objetivo es que cada uno, digamos, se mire hacia adentro y si encuentra algo de estas enfermedades, intentar combatirlas. ¿Podemos hablar de más causas, Hisham? Sí, además de estas tradiciones, se puede hablar de muchísimas otras que nos indican un poco las causas, digamos, esenciales de la envidia, ¿no? En el Corán leemos la historia de Yusuf, ¿no? La historia de Yusuf. Cuando Yusuf viene a su padre y le cuenta un poco su sueño, su visión, mejor dicho, y le dice que ha visto las estrellas, o mejor dicho, los planetas, rendirse o someterse o postrarse ante sí y tal. Y su padre le dice, "La taqsus ru'yaka ala ikhwatika", y le añade, فيكيد لك كيدا إن الشيطان عدو للإنسان عدو مبين. Es decir, no cuentes esta visión a tus hermanos porque puede que te tiendan una trampa o un complot contra ti, porque el Shaitán es ciertamente un enemigo declarado al ser humano. El profeta de Allah, Jacob, hace traza un paralelismo entre la envidia que sienten los hermanos y el complot del Shaitán y las artimañas que el Shaitán hace contra el ser humano. Es decir, que el Shaitán fácilmente puede venir y decirle al ser humano, mira, esa persona es mejor que tú, etcétera, etcétera, y le empieza a sugerir cosas al ser humano hasta que el ser humano, incluso una persona virtuosa, una persona benevolente, etcétera, si no tiene digamos, precaución con el Shaitán, puede caer en la envidia si sigue este juego de mirar y despreciar a los demás y codiciar lo que los demás tienen. Tenemos esto en Shaitán. La envidia es mencionada en muchísimas partes de Shaitán, desde las suras más largas hasta la última sura. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Una de las últimas súplicas que se menciona en el Corán es contra la envidia de los envidiosos, que está en el último capítulo del Corán, que es Surat An-Nas, el capítulo de la humanidad o de la gente. Del Falaq, penúltimo, perdón, que es el del Falaq, ¿no? El de 103 del Corán. Y también tenemos una indicación que hace también un paralelismo entre la envidia y el kufr.
¿no? El kufr. Tenemos en el Corán una indicación de que una de las razones por las cuales el kufar y especialmente el kitab, es decir, la gente del libro, rechazaron al profeta sallallahu alaihi wasallam fue exactamente la envidia. Dice el Corán, te envidian o envidian este favor o este mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala te ha entregado. Lo dice Allah subhanahu wa ta'ala en diferentes capítulos y tenemos también el ejemplo de los judíos que envidiaron al profeta sallallahu alaihi wasallam por no ser de sí. Dijeron, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala da sus mensajes a una persona que es gentil, que no es de nuestro pueblo, nuestra etnia? Tenemos una etnolatría ahí, ¿no? Digamos que caen en una idolatría de otra índole por culpa de la envidia. Tenemos una presencia de la envidia ahí mencionada en diferentes sitios en el Corán que indican las causas que empujan al ser humano a ser envidioso. Les recuerdo nuestro número de teléfono para que puedan participar, 911 73 02 51. 911 73 02 51. Es decir, hemos dicho las causas que provocan la envidia de la persona que envidia, es decir, del envidioso, que son la altivez, la codicia, el susurro del shaitán, pues el amor o el egoísmo, el amor más allá de lo normal a uno mismo, ¿no? Lo que siente. Estas son las causas que llevan a uno, y la debilidad de la fe, ¿no? El poco temor de Dios, poca consciencia. Pero a veces, no sé si estaréis de acuerdo, a veces a lo mejor la persona envidiada también podría hacer algo para evitar ser envidiado, ¿o no? Hombre, para ser justos, la mayor parte cae sobre el envidioso. Pero no obstante, también el envidiado, pues por ser también arrogante, el factor arrogancia yo creo que es de los dos. Y también por ser injusto. Una persona tan injusto y tan opresor, pues contagia o quizás como castigo, o quizás de una manera u otra también sufre envidia. Y una persona de tan ser pública y quizás si puede un poquito salir en público menos veces. Yo creo que estas maneras u otras también, pues la persona envidiada debe tener en cuenta que por una cosa u otra que está facilitando pues el camino a ser envidiado. La ostentación podría entrar. Sí, juzgando por tus palabras hay que dejar de salir en Mejerlis, ¿no? Porque dices que al salir en público, pero sí, que si una persona ostenta, y especialmente si sale en un medio de comunicación ostentando de lo que tiene, etcétera, está abriendo puertas de la envidia, ¿no? La ostentación es un pecado en el Islam, es decir, hacer a los demás sentir que tienen menos que tú, etcétera, es algo realmente un defecto en el Islam. Pero como bien dices, las causas no se limitan solo al envidioso, sino que van más allá y afectan también a la persona siendo envidiada, ¿no? Dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que hay envidias que matan, ¿no? Envidias que matan, pero normalmente se entiende como que matan al envidiado, pero también matan al envidioso, ¿no? A la persona envidiosa por ese sufrimiento que tiene en su corazón al ver que los demás tienen más que sí, y esas úlceras estomacales a veces que causa la envidia pueden llevar a la muerte. Entonces que tanto las causas como los efectos y las consecuencias afectan a ambas partes. Si estas son las causas, que luego veremos las soluciones, pero antes, ¿a dónde nos lleva la envidia? ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues la envidia, pues como bien hemos mencionado, si son ya errores mayores o en términos cristianos, judío-cristianos, pecados capitales, desde me parece el siglo VII, cuando el Papa número 64, Gregorio Magno, pues fue el primero en seleccionar estos 7 pecados y han sido más o menos consensuados con la mayoría de los teólogos cristianos. Pues coincidimos también para nosotros el Imam Dhahabi, el Imam Ibn Hajar al-Haythami, sus libros clásicos, el Kaba'ir, los errores mayores o los pecados capitales. Los dos están considerados como errores capitales. Si son capitales significa que están destruyendo lo más noble
que puede tener el ser humano, que afecta directamente al corazón del ser humano, a esta enfermedad del corazón, que es aquel mandamiento de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también recalcado por el mismísimo Jesús, la paz de Allah sea sobre él, pues amar lo mismo que tú amas, para amar a tu prójimo lo que amas para ti mismo, que es Hadith Anas. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Si esta envidia va a destruir el amor, pues como humanos yo creo que ya debemos rezar los 4 takbirat en nuestra tradición islámica, debemos decir adiós a nuestro carácter noble de humanidad, de esta ciudad pues humanista. Yo creo que esto es donde está el peligro. La envidia, si está presente, pues va a desaparecer la humanidad. Y si no somos humanos, nos quedamos como que animales en una jungla, en términos capitales, en términos económicos, en términos políticos, pues me comes, te como, el más fuerte, el más rico, el más no sé qué. Esto es envidia, no envidia en términos que estamos hablando de corazones y de una persona individual a otra, no. Envidia social, envidia política, envidia económica, que es la lacra que estamos sufriendo hoy. Esta envidia gana por encima de las riquezas de otros pueblos, voy a ocupar un país para quedarme con sus riquezas. Esta envidia desde el siglo XVII, el descubrimiento geográfico, la revolución industrial, el colonialismo, todo esto es una envidia, no sé por qué. Si un país no tiene petróleo, tiene que atacar a otro país. Sí. Esto es fuerte. A este respecto del petróleo, recuerdo, si no mal recuerdo, seguramente un alto cargo estadounidense, si no me equivoco, es Wolfowitz, el sionista este, dice que los árabes no se merecen el petróleo porque son unos, bueno, digamos unos bestias y unos ignorantes que no saben servirse de él, por lo tanto tenemos derecho de apropiarnos de su petróleo. Así que, digamos, primero destruye la propia alma. Esta es digamos, la consecuencia espiritual. A nivel social y moral, a nivel social y moral destruye el tejido social, se difunde la enemistad entre las personas y entre las causas hay que mencionar que los medios de comunicación están jugando un papel a la hora de difundir la envidia entre las personas, ¿no? Vemos muchísimos canales que están todo el día envidiando a los demás, viendo qué famoso ha comprado qué coche, qué famosa está saliendo con qué chico, etc. Están ahí vigilando a las personas, viendo lo que tienen, las novedades de sus vidas, cotilleo, todo eso está fundamentado en la envidia, ¿no? Porque quieren tener unas vidas que ellos no tienen, ¿no? Eso es, digamos, la definición elemental de la envidia. Y esto está siendo fomentado por los medios de comunicación y al fomentarlo es lógico que se vea como una práctica digamos, extendida en toda la población, ¿no? Eso incluso hay que investigarlo un poco más, ¿no? Ver cómo esto está afectando a la sociedad. Los efectos de todo esto, pues lo que he dicho al principio, la enemistad. La gente se odia no por algún crimen que haya cometido, sino por las cosas que tienen. Uno odia a otra persona por las posesiones que tiene, por lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado, por que él no tiene esas cosas, etc. Entonces, la manera de juzgar a las personas ya deja de ser esa visión, esa percepción del Corán, coránica, que es Inna akramakum indallahi atqakum, el más noble entre vosotros es aquel que es más consciente y más temeroso de Allah subhanahu wa ta'ala. Se elimina esa visión del mundo y ya se implementa, en vez de la visión coránica, la visión carúnica, que yo la llamo de Qarún, ¿no? de que el mejor entre vosotros es el que tiene más. Qarún ese es un personaje en el Corán histórico ministro de Faraón. Exacto, del pueblo de Moisés, que tenía, dice el Corán, tenía tesoros cuyas llaves, tenía tantas llaves de sus tesoros que ni siquiera podían llevarlo varios hombres, solo las llaves, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala terminó destruyéndolo porque no fue
no fue agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala y fue también ostentoso, porque el Corán nos dice que salía ahí para ostentar ante los demás, y los demás le decían, "Ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah", busca en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado la otra vida, la vida trascendental, la vida verdadera. Pero él hizo caso omiso a estas advertencias y Allah subhanahu wa ta'ala lo terminó destruyendo. Y esta historia se está convirtiendo en un estilo de vida del siglo XXI. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan participar, 911 73 02 51, 911 73 02 51. Muchas veces cuando pensamos en la envidia, en esta lacra, que por cierto hablaremos un poco de lo que has dicho, lo del famoseo, etcétera, el cotilleo, que es otro de los, digamos, de los males morales que perjudican las relaciones sociales, muchas veces pensamos que la envidia siempre viene de alguien de fuera. Es decir, alguien extraño, un compañero de trabajo, pues un vecino, que también. Pero muchas veces nos olvidamos de que la envidia ha roto familias enteras. Pues desgraciadamente sí, esta envidia, como nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advertía de esta lacra, decía que incluso pues devora nuestras hasanat, nuestras buenas acciones. El hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. Un hadith narrado por el imam Ahmad en su musnad, un hadith declarado hasan, que la envidia pues devora las buenas acciones como el fuego pues consume la leña. Esto es la madera. Esto es fuerte. Si esto destruye pues, familias, destruye al propio ser humano en sus propias buenas acciones, sin su falta de confianza en sí mismo, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? ¿Qué tipo de producción vamos a tener? Alguien que ni siquiera se confía, le falta confianza en sí mismo, entonces vuelve a ser envidioso. Yo creo que si tenemos una imagen de esta sociedad, pues la verdad es bastante lamentable. Si habláramos, por ejemplo, de los padres, que muchas veces, de forma consciente o inconsciente, favorecen, digamos, la envidia entre los propios hijos, habría que hacer una especie de énfasis para, oye, padres, por muy bien que os caiga el primer hijo, o el Benjamín, o el chico o la chica, sobre todo las más perjudicadas normalmente son las chicas, que no hagan distinción entre sus hijos. No, exacto. Muchas veces Allah subhanahu wa ta'ala les da a una pareja un hijo o una hija y luego les da otro y dan por hecho que la envidia es algo natural, que ese primer hijo o hija va a sentir envidia hacia el recién nacido, pero realmente yo no lo veo como algo natural, es algo adquirido. Los padres son los que enseñan esa envidia a los niños. Un niño no sabe lo que es envidia, sino que la ve en los adultos y la emula, la imita, ¿no? en su forma de relacionarse con los demás. Lo que hay que hacer es no hacer estas distinciones, tratar a los niños por igual, no tratar al recién nacido con más cariño y ya relegar, digamos, al que ya estaba a una posición de segundón, ¿no? Sino que tratarlos por igual y así se evita esta lacra o este fenómeno en los niños, ¿no? Acerca de ese hadith de que la envidia consume los buenos actos, el hasanat, tal y como consume el fuego, la leña o la madera, el profeta sallam, ¿por qué nos habla del fuego ahí? No habla de cualquier otro tipo de destrucción, porque el fuego tiene que ver con el shaitán está también hecho del fuego, ¿no? Y el fuego también es lo que siente el envidioso en su corazón, ¿no? Ese ardor, está ardiendo por dentro por tener lo que tienen los demás, etc. Entonces ese hadith realmente se pueden sacar de ahí una visión y unas sapiencias o muchísima sabiduría de un solo hadith, dos frases que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. La pregunta del millón, sabemos ahora qué es la envidia, en qué consiste, qué es lo que la provoca, qué provoca, las consecuencias, oye, y cómo nos podemos curar de la envidia. Pues sí, señor, la pregunta del millón. Si el Imam al-Ghazali, en su famosa obra Ihya Ulumuddin, que para él era muy interesante pues dar una nueva vida a las ciencias de la religión, no solamente las ciencias un poco fiqh y jurisprudencia, pero también hay que interesarse por el corazón. Y de ahí declaró la envidia como uno de los rub' al-muhlikat, como una cuarta parte de las cosas que nos van a destruir, que esto es.
y él citó varias curas o varias recetas, si me permitéis la palabra. Los sabios que se han interesado por esta disciplina de la medicina del corazón nos hablan de dos procesos. En términos pues, de corazones es tahliya o tahliya. Se suele decir, son términos sofís. No tenemos nada en contra de los sofís siempre y cuando sigan los libros, el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y la auténtica sunnah. Pero si queréis términos salafís, también tasfiya o tarbiya, que es lo mismo, al fin y al cabo que es lo mismo. Tahliya o tahliya, pues hay que, de dos operaciones debemos hacer. Alguien que sufre la envidia, alguien que sufre cualquier pues, vicio o error, debe limpiarse, debe purificarse. Es de lo que llaman pues, tahliya o lo que llama el otro tasfiya. Este es el primer proceso. Cuando ya hago esta limpieza, hago esta higiene, hago esta tahara, hago esta purificación, debo llenarla. Aristóteles decía que la naturaleza tenía miedo del vacío. El vacío, pues, lo podemos llenar por cualquier cosa, buena o mala. Pues ahí viene la segunda, que es llenar este vacío. Y de esto, pues, viene quizás tarbiyah, viene tahliya. Nos quitamos quizás lo malo y llenamos, que es la alternativa. Lo malo en este caso es la envidia. Entonces, la alternativa, la cura, la solución, la medicina es el amor. Es este amor, el mahabba. Es esta hermandad, el ujuwa, estos valores repetidos en el Corán y en la Sunna, que son quizás la base de esta sociedad humana, no solamente islámica. Desde el primer día que entró Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Medina, al fundar su estado, ciudad, su primera khutbah, era casi esto. Todo el mundo quiere entrar al paraíso, que es el sueño, la meta, la finalidad de mi vida, de la vida de cualquier ser humano. Es esta eternidad que todos los filósofos y poetas han soñado. Y dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juraba, Muhammad sallallahu alaihi wasallam no necesitaba jurar, لَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. No vais a entrar al paraíso, no vais a ingresar al paraíso si no sois creyentes. وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Y no vais a ser creyentes si no os amáis entre vosotros. Entonces, si no hay amor, hay envidia. أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. ¿Queréis que os enseñe algo? Si lo hacéis, os vais a ser amados o amar cada uno al otro. Un día explicaba este hadith de esta manera profética en Badalona, en una charla, y dije, ¿os queréis que os enseñe algo? Si lo hacéis, ¿os vais a amar entre vosotros? La gente me contestaba, sí, sí, sí. Y dije, no, es que era la pregunta del profeta, ¿no? Pues contestaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam el primer paso, saludaros entre vosotros. Te saludo, me saludas, te preocupas, me preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Trabajas? ¿No trabajas? Llegas el fin del mes. Si hay este amor, si hay esta hermandad, pues quizás podemos ya, podemos edificar el primer quizás pilar de ya solucionar esta lacra, entre otras cosas, de pues quizás salvarnos de la envidia. Primero purificarse y amor. Nos vamos a una pequeña pausa y más recetas para ver cómo quitarnos de la envidia y sentir amor y lo mejor hacia los demás. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del Majalis del día de hoy. Lo habíamos dejado en qué hacer para que uno evite ser envidioso y también, ¿por qué no?, evitar ser envidiado. Y ustedes también pueden participar llamándonos al número 911 73 02 51 y si llaman desde fuera de España pongan 0034 seguido de 911 73 02 51. Bueno, el hermano Tawfiq nos ha dicho, oye, lo primero es purificarlo y llenarlo de amor. ¿Qué más cosas hacer? O también la pregunta es ¿cómo se purifica? Bueno, la persona envidiosa lo que debería tener en cuenta o centrarse es en dejar de amar el dunya, hubb al-dunya. Hubb al-dunya es exactamente, es la raíz de todo pecado, como se dice, o todo error. Hubb al-dunya es el amor a lo mundano, a la vida terrenal, a las posesiones que uno tiene. Si nos damos cuenta o si entendemos el valor que tiene este mundo, esta vida,
comparada con la otra vida, entonces ya desaparecía el hasad, la envidia, desaparecía el hirs, que es la codicia, desaparecían todos estos defectos que tenemos los humanos. Hubb ad-dunya, nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán acerca de dunya, وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Las posesiones de dunya, de lo terrenal, en comparación con la vida, la otra vida, la vida eterna, la vida trascendental, no es más que poco. Y poco, cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla de poco, está hablando de algo que tiende a la nada, ¿no? Hubb ad-dunya creo que es uno de los puntos a tener en cuenta. Hay que dejar de querer y de aferrarse tanto a lo que tenemos y centrarnos más en lo trascendental, lo que pertenece a la otra vida, y así desaparecía el hasad del envidioso. De parte de ambos también un remedio es el dhikr, especialmente la persona envidiada. ¿Por qué? Porque en Surat al-Kahf aparece ese remedio. Cuando esas dos personas que tienen los dos jardines, una persona que estaba, digamos, presumiendo de un jardín verde que tiene, etc., el otro que le dice, si entrases a tu jardín y dijeses, Ma sha Allah, la quwwata illa billah. Si dijeses, esto es lo que Allah ha querido y no hay fuerza y no hay poder excepto en Allah subhanahu wa ta'ala, ese dhikr, esas dos frases hubiesen evitado o protegido a esa persona de ese final o fin nefasto que le esperaba, que es la destrucción de su jardín, ¿no? Entonces el dhikr es una cosa muy ligera, muy fácil, que puede remediar o incluso protegernos ante este tipo de peligros. ¿Algunas cosas más que se puedan hacer? Yo creo que en un hadith de nuestro querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado por el imam Nasa'i en su Sunan, declarado Hasan por el imam Al-Albani, nos advierte el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam que en el corazón de cada uno de nosotros, de un siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, no se pueden juntar dos cosas: el imán o el hasad, la fe, la creencia, el temor de Allah subhanahu wa ta'ala, la conciencia, todo esto, y la envidia. En el corazón de cada uno, pues algo falla. Si somos envidiosos o si sufrimos o padecemos de la envidia, pues debemos preguntar nuestro imán y de ahí renovarlo. Y cómo renovar, como ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, que hasta el mismo imán pues se le va a pasar el tiempo y va a estar quizás yabla o yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Y le preguntó Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los sahaba y a todos los musulmanes: debemos renovar el imán en nuestros corazones, haciendo, pues repitiendo, diciendo con el corazón, con la lengua, la ilaha illallah. Es esto lo que tú mencionabas muy bien, el dhikr. También, pues, este sentido de enemistad, teniendo en cuenta las consecuencias. Decía Muawiyah radiyallahu anhu, el noble compañero del mensajero Muhammad Muawiyah, que Allah esté complacido con él, que esta envidia destruye al propio envidioso antes de aquel envidiado. Teniendo esta pues, consecuencia en la mente, quizás uno va a recapacitar que antes de todo esto estoy destruyendo a mí mismo. Yo creo que esto pues, nos hace parar y pensar. Y teniendo siempre que somos siempre pues, siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo fe en su qada y qadar, en su decreto divino, que nadie va a pasar en aquel ser humano, o en la tierra o en la vida. Todo es por poder y decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala. Al final, subhanallah, tiene que ver todo, casi todo y siempre con los valores. Tenemos con nosotros a Fátima de Barcelona. Assalamu alaikum, Fátima. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lo que estáis comentando, ¿puede ser que los hermanos tendrán envidia? Los hermanos entre sí, de la misma familia. De la misma familia. ¿Se sí. pueden tener envidia unos de otros? Sí. De acuerdo. ¿Esa es su pregunta? Sí, la pregunta porque nosotros la habíamos vivido, entre nosotros somos 8 hermanos y nuestro padre, que descansa en paz, Amén, siempre tiene las hijas más preferidas. ¿Prefería a las chicas? Bueno, prefería, él cuida a sus hijos todos iguales. Sí.
pero siempre yo tengo mis recuerdos que siempre nos protege a nosotras más que los hijos. Pues más Allah. Aparte que somos nosotras más las pequeñas, o sea, que la más pequeña ahora tiene 50, pero quiere decir que mis recuerdos, que yo sé que mi padre, que descansa en paz, siempre nos protege a nosotras en todo, o sea, que nadie nos puede gritar delante de él. Pero sus últimos 25 años de vida, lo mismo creo yo, que es lo mismo que él nos cuida, tanto de pequeñas y de mayores también. Nosotras los últimos años de su vida somos nosotras que la habíamos cuidado hasta la muerte, o sea, hasta el día que se ha ido a la otra vida. Y entonces, a partir de aquel momento, cuando nosotras empezamos a cuidar a mi madre y a mi padre, pues mis hermanos no nos llevan bien. Puede ser que es la envidia. Ahora lo veremos, inshallah. Muchas gracias, Fátima, por su llamada. Muy amable. Bueno, pregunta, es una obviedad que hay envidias y sobre todo a la hora de repartir la herencia, no veas las familias se ve la educación cuando viene, si hay herencia, claro. Ya hablamos al principio de dos ejemplos en el Corán. Y que se dan en familia incluso. Que se dan entre hermanos por culpa de la envidia. Hablamos de los hijos de Adán y hablamos también de los hijos de Jacob, ¿no? que es Yusuf y sus hermanos. Y sus problemas empezaron por la envidia, aunque al final sí que hubo una reconciliación. Y esto es una realidad que vemos nosotros, muchas personas se quejan de esto, de problemas que ocurren entre hermanos y familias que se desintegran y familias que se destruyen por culpa de la envidia, porque a lo mejor en muchos casos los padres tratan a un hermano, a una hermana con preferencia, ¿no? En comparación con los demás hermanos. Y eso, ¿qué efecto tiene? Pues tiene un resentimiento, ¿no? Un resentimiento en el corazón. Provoca un resentimiento en los otros. Y ese resentimiento, si no se cura a tiempo y si sigue creciendo, puede llegar a serios problemas entre los hermanos. Incluso quizá en vida, o sea, mientras estén en vida los padres o después de la muerte de los padres, especialmente con la herencia, que es ya lo que hace que la situación ya explote, ¿no? y salgan a relucir esos problemas. ¿Algo que añadir? No, la verdad, pues la Surat Yusuf es un ejemplo, yo creo que explica muy bien la envidia, incluso entre hermanos. Así que sí, hermana Fátima, desde luego que puede existir. No necesariamente es el caso de su familia, de sus hermanos. Habría que investigar o ver por qué hay malas relaciones entre hermanos, pero el trato que les dio su padre, según su testimonio, no es preferir a las chicas, para nada, sino protegerlas, que no es lo mismo, y más en algunos contextos en donde seriamente llegamos a conocer casos de chicas que sufren de un gran problema psicológico porque sus padres las tratan claramente de forma desfavorable respecto a sus hermanos. Entonces, y hablo de casos incluso de a la hora de comer, es decir, cuando hay pues una familia modesta que tiene un pollo, pues las mejores partes del pollo se las da sí, así literalmente, y hay casos también de madres que prefieren al hijo mayor y le cuida muy bien y en lugar de comer pues garbanzos, pues un filete, y al resto de hermanos, pues ¿qué vas a esperar? Así que eso crea un muy mal rollo entre hermanos y además son formas estúpidas de educar, hay que decirlo así de claro. ¿Puede una persona llegar a saber que es envidiada? ¿Cómo sería posible? ¿Envidiosa o envidiada? Envidiada, la envidiosa. Hombre, si quieres hablar de la envidiosa también, pero el que no se dé cuenta de que es envidioso es peor, ¿no? A mí me sale más fácil la persona pues envidiosa, pues cuando ya se sienta infeliz. Esto lo ha dicho Bertrand Russell, que la envidia es la síntoma de la infelicidad. Si uno se sienta infeliz, un poco pues muy poco amigo de sus amigos, se vuelve a ser un poco aislado, no es muy sociable, incluso también el estado de su imán. Y esos son síntomas. Si uno pues recapacita, pues hace lo que llamamos muraqaba, muhasaba, pues hace una revisión cada día, qué es lo que he hecho bien, qué es lo que he hecho mal.
Esto, pues yo creo que son indicaciones. Para la persona envidiada también es posible, claro, pues ve que las sonrisas han desaparecido, el acogimiento ya no es lo mismo, cuando pues quizás la vida ha mejorado, antes había muchos amigos, ahora hay quizás hipócritas, o gente le rodea solamente por no sé qué. Hay indicaciones, hay indicaciones. Hay indicios de que uno puede ser envidiado. ¿Algo que añadir o pasamos a otro punto? No, la envidia, si me preguntas si son síntomas o indicios físicos, no se me ocurre ninguno en el caso de los envidiados, pero la envidia se ve también en los ojos de la gente, ¿no? Cuando la gente, los envidiosos hablan, digamos que la envidia se anticipa en las palabras, ¿no? En sus ojos, y en algunas palabras, la forma en que hablan, etcétera, sí que se ve un poco de envidia. Y repito, reitero lo que dije antes, si se detectan esos indicios, el dua y el dhikr es lo que tiene que hacer la persona para ya acabar con ello, ¿no? Cuando uno ve, esto me hace recordar un adab, ¿no? Una de las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando ves algo que te gusta y es bueno, y esto ya nos hace entrar en el punto este del mal de ojo. Es decir, la pregunta nos dice, lo íbamos a hacer, pero también nos ha llegado por email, por Facebook, ¿qué es el mal de ojo? En caso de existir, ¿en qué consiste y qué efectos tiene? Y esto aprovecho para decir que nos manda la pregunta Hussein, de aquí de Madrid, que nos dice: Salam alaikum, os quería preguntar si es cierto que en el Islam existe el mal de ojo. Y lo digo porque a mi madre se lo dice mucho, porque en mi casa acabamos de perder a mi padre, mi hermano está enfermo, y quería saber si tendría algo que ver. El mal de ojo es algo que el Islam lo ha confirmado. Y no solamente el Islam, varias religiones, varias tradiciones, pues creen en esto del mal ojo. Pero debemos también situarlo en su debido pues, concepto. Por encima de todo está Allah subhanahu wa ta'ala, el creador de todo. Allah es el creador, Allah es quien pues todopoderoso. Todo lo que pasa en esta tierra es por decisión divina. Y de ahí, pues, otros medios que Allah subhanahu wa ta'ala que ha creado, hay que entenderlos en este concepto, la superioridad de Allah subhanahu wa ta'ala. El mal de ojo nos consta más de un hadith que se ha sido confirmado por el aynu haq. El mal de ojo es algo que existe, que algo que es verdad, y confirmado por el mismísimo mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definirlo en términos así un poco palpables, un poco de una manera, no sé, concreta, la verdad que me quedo corto. Pero para entendernos, para acercar un poco al telespectador, lo que aquí se llama como energías, vibraciones. No es lo mismo, pero para entendernos. Energías negativas, vibración negativa. De ahí, para acercarnos a entender algo que en Islam también le llamamos el mal de ojo, algo que te puede afectar en tu salud, en tu cabeza, como dolor de cabeza, empiezas a sudar, incluso llega hasta la fiebre, y de ahí también pues el Islam nos ha enseñado pues maneras para curar o para salvarnos de este mal de ojo. Sí. Con dos cosas. Cuando uno sufre el mal de ojo, nunca hay que perder la autoconfianza. Algo que es una prueba de Allah subhanahu wa ta'ala, pero siempre hay que mantener esta confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y en ti mismo. Alguien que es fuerte en su fe en Allah subhanahu wa ta'ala, en sí mismo como persona, hace su dua, hace su salat, hace su dhikr, va a la mezquita, intenta estar con wudu, con ablución. Yo creo que es muy difícil. Esta es lo que llamamos una fortaleza, hisn, del musulmán. Pero a pesar de todo esto, puede quizás uno sufrir de un mal de ojo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha aconsejado en el famoso hadith narrado por el Bukhari y Muslim, recitar pues las 3 últimas horas, lo que llamamos el mu'awwidhat, el 112, 113, 114. Y sobre todo las 2 últimas, que son como curas, como unas recetas proféticas de la medicina del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y otro también se aconseja, islámicamente hablando, pues recitar el Corán en una agua. Comprar algo de agua y
pues recitando el Corán, lo que tú puedas, desde la alía del trono, estas 3, 113, 112, 113, 114, o cualquier sura del Corán. Todo el Corán es palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, es shifa, declarado por el mismísimo Allah subhanahu wa ta'ala. El Corán es cura en sí mismo. Y de ahí pues bañarse con esta agua. Estos son medios, manteniendo siempre la fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Esos solamente medios. No hay que dar fe en esta agua o en otras cosas. Y mucho menos eran unos charlatanes que venden el no sé qué, curas, curanderos, y la verdad que esto hay que denunciarlo. En este caso, el hermano Hussein, creo que se llama, ¿no? Sí. Desde Madrid, nos habla de la muerte de su padre. Es decir, él pregunta si el mal de ojo ha causado esa muerte o también una enfermedad, no sé si suya o su hermano, ¿no? La enfermedad y la muerte, para aclararnos, no siempre tiene que ser por el mal de ojo. Es decir, el mal de ojo hay que darle la proporción que le pertenece, la magnitud que le pertenece, si no caemos ya en una superstición, ¿no? Si vamos más allá de la fe, en lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sí que dice que el mal de ojo es haq, el ainu haq, y dice incluso, mira, el aini ma qatal, hay males de ojos que llevan, males de ojo que llevan incluso a la muerte, ¿no? A lo mejor a través de la enfermedad, etc. Pero aquí habla de una muerte que se dio en la familia y que coincidió con la enfermedad de su hermano. Esto es qadar de Allah subhanahu wa ta'ala, todo es qadar de Allah subhanahu wa ta'ala, antes y después, por supuesto, pero no siempre hay que, digamos, vincular, ¿no? las desgracias con este tipo de Hay cosas. gente que se obsesiona tanto con el mal de ojo que todo lo remiten al mal de ojo. Ahora bueno, os preguntaré sobre dónde podemos, los signos de que realmente uno lo que sufre es mal de ojo. Tenemos con nosotros a Javier de Badajoz. Salam alaikum, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Yo quisiera saber lo que sí que se han dado muchos casos de mal de ojo, pero no sé en la circunstancia cómo se puede... Sí, ¿cómo se puede saber que es mal de ojo, no? Sí. ¿Cuáles son los...? Pues, ¿algo más, Javier? No, quisiera saber que cómo se cura eso. De acuerdo. Pues muchas gracias, Javier, de Badajoz. Nada. Pues sí, bueno, existe el mal de ojo. Sí, señor. No hay duda. Pero ¿cuándo podemos decir que esto se debe al mal de ojo? Es decir, ¿cómo lo podemos identificar? No es una cosa fácil, la verdad, pues uno que ya es familiarizado con las ciencias islámicas y con todo lo que hemos explicado, los sabios nos hablan, después de una lectura de todos los textos, de ciertos síntomas, más o menos los más comunes. Hay que estudiar cada caso en su... Uno que es un estado de fatiga, uno se siente cansado. Sin razón aparente, ¿no? Exacto, se siente un poco deprimido. No quiere saber nada de nadie, no quiere hacer nada. Uno se siente un dolor de cabeza de una manera constante. Llega hasta sudar, incluso subiendo la fiebre. Y lo peor, incluso puede llegar hasta vomitar todo lo que come. Esos son síntomas. A veces una de estas síntomas, a veces varias. Y intentando en el médico y todas las, digamos, análisis de sangre y sale que físicamente está sano. Entonces ya es quizás nos puede indicar que no se trata de una enfermedad pues, fisiológica hablando, quizás de otra manera, de una enfermedad espiritual o de un mal de ojo hablando así tajamente. ¿Cómo podríamos, solo para recordárselo a Javier, es que ya nos lo ha dicho el hermano, pero de forma resumida, cómo podría uno curarse un poco del mal de ojo? Desde mi punto de vista, mal de ojo o sin mal de ojo, en ambos casos uno tiene que prevenir con el Corán, con los salats, con el dua, con los actos de bondad, de sadaqa, etc. Pero si si Allah subhanahu wa ta'ala pone a prueba a uno con este mal de ojo, entonces se cura con el Corán, también con la recitación del Corán y con el dua. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala la curación y la protección en contra de eso. Y el ikthar min al-dhikr, es decir, hacer mucho dhikr con mucha abundancia. Mencionar y recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y sobre todo hay unas súplicas de mañana y de tarde que son explícitamente para, digamos, se llaman tahsin, que son recuerdo de Dios, que son, digamos, para fortalecer uno
del mal de ojo, del mal de los seres invisibles que no vemos, como los genios, etcétera, que pueden perjudicarnos de alguna u otra manera. Por lo tanto, por la mañana, al amanecer y al atardecer, hay unas súplicas que en cualquier libro de súplicas los pueden encontrar. Diciéndolas uno queda fortalecido y queda protegido del mal de ojo y de estos malos, digamos, males espirituales. Tenemos una pregunta de Ibrahim que nos dice, trabaja en la hostelería, y cuando llega el momento de rezar no tiene otro lugar sino bajar al almacén y reza ahí en el almacén, pero en el almacén hay lo que hay, está el alcohol, está Cerdo. el cerdo, supongo. Entonces, Cosas impuras. si puede rezar ahí, ¿es correcto o no? Pues la verdad agradezco al hermano su preocupación. Esto desde aquí le mandamos un gran saludo, hermanos así que se preocupan por un deber de Allah subhanahu wa ta'ala, un pilarísimo de nuestra querida religión islámica, que es la salat. Salat como condición, pues yo le recomiendo ver los programas de prácticas, que ahí el hermano Mohammed Said lo ha detallado bastante. Pues como mínimo hace falta 3 condiciones cuando hablamos de tahara, de la purificación y de la higiene o de la limpieza. Tahara, pues del cuerpo, debemos estar limpios, puros, a la evolución hecha de nuestra vestimenta, ropa, y tahara, pues higiene y limpieza del sitio donde voy a rezar. Esto es lo más importante. Yo recomendé al hermano de hablar con el dueño, con el encargado. Oye, por ser ciudadano musulmán trabajador, pues quizás me merezco pues un sitio digno para rezar, que es uno de los derechos humanos universales, no solamente por ser musulmán. Quizás con el diálogo, con llegar a un convenio en el vestuario, en una, yo qué sé, un sitio. Si no, pues nos quedamos con las mínimas. Ahí donde está el almacén o el vestuario, me imagino, un sitio limpio, donde va a poner su cabeza al momento de sujud, la prosternación, debe ser limpio. Y la alfombra debe estar limpia. Con esto ya nos basta y es suficiente, alhamdulillah. Nos pregunta Miriam que ella a veces, no muchas veces, pero algunas veces, pues cuando ve a alguien tener algo, etcétera, pues como que se siente mal. Y siente que es envidia, pero dice, es que yo no quiero que esa persona pierda lo que tiene. ¿Esto es envidia o no es envidia? Eso es repta, en realidad. Sentirse mal, eso sería envidia, pero el repta en árabe significa querer lo que tienen los demás sin desear que ese bien lo pierdan esas personas. Eso no es algo, digamos, no es algo negativo desde el punto de vista islámico. La envidia es querer lo que tienen los demás y querer que esa persona pierda lo que tenga. Eso es realmente negativo y tiene que intentar cambiarlo por cualquier forma posible. Esa es la visión mía, al menos. De acuerdo. Sí. Pues bueno, no queda más que agradeceros. Si quisiéramos resumirlo todo, el de ayer y el hoy, ¿qué podemos decir de la envidia? En pocas palabras. La envidia es no reconocer tu condición humana como siervo de Allah. ¿Isham? La envidia puede llevar a la muerte, si no física, espiritual de la persona. Pues Isham, muchísimas gracias. Claro. Además, muchísimas gracias, Tawfiq. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Mañana les verán a nuestros hermanos a la misma hora, pero con consultas islámicas. Pueden mandar las preguntas que ustedes quieran a través del email y también a través del teléfono. Nosotros volvemos el próximo lunes con un tema más, y lo más seguro es que va a ser inshallah sobre la arrogancia, para identificar los rasgos, las causas, las consecuencias, sobre todo cómo purificarnos de ese mal que fue el primer pecado que se cometió, de la arrogancia, que lo cometió ni más ni menos que el padre de los demonios, Satanás, en persona y ante Dios, por no postrarse ante Adán, nuestro padre, el primer ser humano. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta el próximo lunes. Sean felices y que Dios les guarde. Muy buenas tardes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.